saludo con mucho gusto a todos los que nos siguen la transmisión por Facebook en vivo y pues me presento, yo soy la doctora Tania, ya muchos me conocen, pero yo soy médico con especialidad en hematología, que son las enfermedades de la sangre, anemias, plaquetas altas, bajas, todo eso, y a mí me encantó la empresa de Organo, me encantó el liderazgo, me encanta el producto, se me hace una manera muy práctica de poder llevar calidad de vida a las personas, ¿no? Entonces tengo el honor de tener un grupo de médicos y de profesionistas en el área de la salud donde nos damos a la tarea de leer sobre Ganoderma, a ver qué sí hay, qué no hay, ¿verdad? Para poder dar una opinión objetiva sobre el Ganoderma y poderles transmitir a ustedes lo que hemos encontrado, ¿no? La idea simplemente es compartir, que sepamos pues el tesoro que tenemos en nuestras manos y con mayor confianza poder compartir a otras personas, ¿no? Hoy estoy muy feliz porque está la doctora Carla Villa, que ella es muy buena amiga mía, ella es médico con especialidad en cirugía general, entonces aparte se dedica mucho a la medicina estética. Tiene su consultorio porque ella es de aquí de Guadalajara, pero trabaja en otra parte también, de aquí de Jalisco, y tiene su consultorio tanto de cirugía como de medicina estética, ¿no? Y ella utilizaba mucho el Ganoderma para diferentes fines. Y últimamente habíamos estado platicando que a ella le toca hacer lavados quirúrgicos, es decir, cuando de repente pacientes se han conocido personas diabéticas que se les hace una úlcera y luego se extiende por toda la pierna y así. Muchas veces se necrosa o se muere el tejido que está ahí presente en la pierna y es necesario meterlos a quirófano, ¿no? Quitar esa parte muerta, hacer lavados y muchas veces se logra recuperar esa parte. Entonces, Carla me estaba platicando que empezó a utilizar el Ganoderma en ciertos pacientes que tenían las lesiones y que se dio cuenta que empezaron a cicatrizar con mayor facilidad, empezaron a sanarse mejor, ¿no? Entonces, el día de hoy viene a platicarnos sobre esa experiencia que ella ha tenido basada también en fundamentos científicos y también platicarnos lo que ella ha visto. La doctora Carla es sumamente agradable, es bien agradable, es muy divertida también y es muy profesional. Cuando yo la conocí todos en el hospital le tenían miedo, pero ya no, ya es bien buena onda. Entonces les quiero pedir de favor que recibamos a Carla con un fuerte aplauso. ¿Cómo se ve? Ahorita mejor. Ok. Bueno, yo apago. A ver, apágale para ver cómo se ve. Ah, sí, se ve mejor. Sí. Ok, bueno, pues bienvenidos. Ya me presentó la doctora Tania, estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Derivado de la plática que tuve en mayo, bueno, pues sí, muy contenta, porque mucha gente más se está interesando en esto y no nada más la población en general, sino también los médicos, ¿no? Entonces, hoy me invitó, ya tenía yo la idea de hablar sobre esto, porque es súper común, ¿no? Y la vez pasada yo había investigado ciertas cosas de Ganoderma, pero ahora que investigué más el pie diabético, no dejo de sorprenderme, ¿no? Y las cosas que yo les voy a decir no lo digo yo, son de fundamentos científicos y artículos que ya hay a nivel mundial. Entonces, esto pues me deja como el motor para incluso yo digo, allá, por si salen ahí un grupo de gente que tenga diabetes y que quisiera trabajar conmigo, porque yo ya de verdad quiero empezar a hacer esto, que es algo más evidente, algo más notorio, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Ok, el Ganoderma lucidum ya lo conocemos, ya hemos hablado mucho sobre él. Para las personas que no lo conozcan, bueno, pues es un hongo chino que se utiliza desde hace más de 2000 años. Al inicio solamente lo utilizaba la realeza, porque pues era algo que no era como que muy encontrado en ciertos lugares. La vez pasada les hablaba de que un emperador chino hizo y construyó un palacio y se dio cuenta que en todos los lugares donde había madera empezaban a crecer estos hongos. Y los empezaron a utilizar y se dieron cuenta pues de que tenía muchísimas propiedades. Y en aquel momento el emperador dijo solamente lo vamos a utilizar para nosotros. Y entonces ya después, cuando se empezaron a dar cuenta de sus propiedades y de que pues empezaba como que a producir en muchos lugares, pues ya como que se amplió la situación en general. Yo hasta hace 4 o 5 años que estoy en esta empresa, yo no tenía ni idea de que era el Ganoderma. En México y en esta área no estamos tan acostumbrados a la medicina alternativa e incluso a mí como médico eso se me hacía como una falacia, ¿no? Incluso yo decía, claro que no, o sea, no existe porque eso en la carrera no nos lo explican. Y después tú te das cuenta que no está mal ni que está peleada una cosa con la otra. Entonces,
fue cuando lo empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que tiene muchísimas propiedades, pero aquí específicamente para lo que yo voy a platicar hoy, su potente acción antioxidante, ¿sí? O sea, que limpia las células para prevenir y evitar que enfermen. Su acción oxigenante y su acción alcalinizante. ¿La que sigue? Entonces, así me encontré esto y me gustó, ¿no? ¿Por qué es importante el Ganoderma? Ok, tiene magnesio. Y luego, si tenemos hipomagnesemia, decimos come brócoli, pero luego el Ganoderma tiene 15 veces más que el brócoli, ¿ok? Entonces, la vitamina C, cómete la naranja para que no te enfermes y vamos y compramos la vitamina C, acá todo efervescente, riquísima, y resulta que el Ganoderma tiene 7 veces más que la naranja, vitamina C, ¿sí? Entonces, el calcio, a todos que nos encanta la leche, y a los niños les damos leche y demás, y que ahorita está como que muy de que él no debe de comer leche más que los becerros y a nosotros nos fascina, pues entonces, o todos los que son como intolerantes, pues bueno, resulta que el Ganoderma tiene 6 veces más calcio que la leche. ¿Qué opino de la leche? A mí me encanta, pero... Los efectos en el organismo. Sí sé que los efectos en el organismo pues están súper estudiados, ¿no? Desde intolerancia, yo acabo de, por ejemplo, mi bebé súper intolerante a la lactosa. Ahorita ya superamos una intolerancia porque ahorita es muy, algo que antes no se daba, que yo voy a hablar un poquito, pero yo creo que hasta los laboratorios se han encargado de eso, porque dice mi mamá, antes no había leches y nadie era intolerante, y ahora que hay tantas leches, todos los niños son intolerantes desde antes de nacer, ¿no? Entonces yo sí creo, la leche está bien descrita que es rica en calcio, que es rica en antioxidantes y que la debemos de consumir por los huesos. Pero si ahora los veganos defienden eso, o sea, ¿por qué? Porque como hay muchos productos naturales que contienen más calcio, pero la idea que nosotros tenemos desde antaño es come leche, toma leche, ¿sí? Entonces sí creo que hay algo ahora que lo puede suplir, ¿no? Y bueno, entonces 6 veces más. Yo quiero preguntarte algo. Ajá. Se comenta mucho también que ya no es leche lo que venden. Entonces como que eso te entra la inquietud de que dices, bueno, que es agua con almidón y que está rebajada y que si descremada, semidescremada, entonces... Mire, yo vengo de un lugar, bueno, trabajo en Los Altos y me he dado cuenta de cosas que yo no me había dado, que no sabía, ¿sí? Pues allá leche y muchos de mis pacientes le venden la leche a las empresas que venden, ¿verdad? Yo respeto a todas las lecheras, todo. Pero sí me han dicho incluso a gente que trabaja ahí, pues, que la calidad de la leche que nos venden, me dijo, no le queremos platicar, doctora, lo que usted toma. Pero sí me dijeron eso que usted me dijo, no es leche. Entonces, si lo podemos suplir por algo que no nada más es Ganoderma, otras cosas que tienen calcio, pues mucho mejor, ¿no? Incluso ya hay programas, series en Netflix, series en internet, en artículos científicos donde habla de toda la cantidad de cosas que ya consumimos, ¿no? Que nos dan daño oxidativo, que luego nos lleva a envejecimiento y un montón de cosas. Pero bueno, ahí vamos a ir avanzando, ¿ok? Gracias. Tiene omega 3 8 veces más que el pescado, ¿ok? Se lo voy a decir a mi hermana ginecóloga, a mi hermana, a todos sus pacientes les da omega, a las embarazadas, porque el omega ayuda muchísimo a que no tengan complicaciones. Y ella me decía, no puedes tomarte tu café porque los primeros 3 meses no pueden tomar, porque bueno, habla de complicaciones en el embarazo. Y entonces me tuvo tomando omega, y ahora que leí esto, que resulta que tiene 8 veces más que el pescado y que las cápsulas que venden, entonces con mayor razón, ok, sí podemos consumir Ganoderma. Tiene proteínas muchísimo más que los frijoles y es más potente que los blueberry en antioxidantes, y en hierro tienen más que las espinacas. Entonces, ahí nomás se las dejo para que lo consideren. O sea, que si una persona tiene anemia, pero tiene una anemia, por ejemplo, el 7, está en el 7, eso le va a ayudar. El Ganoderma le puede ayudar, por ejemplo, una anemia de 7, hay que ver si la pérdida fue aguda o la pérdida es, por ejemplo, en un paciente que está enfermo del riñón. Esos pacientes, pues, así están por un problema, ¿no? Que tiene que ser como que el aumento paulatino, pueden consumirlo sin problema, ¿sí? Ok, ay, se le acabó la pila, ahí vamos. Ah, no, ya, es que se me olvidó quitar el cable. Ah, perfecto. Ok, tiene una acción antioxidante, ¿sí?
yo lo explico mucho, la otra vez también lo expliqué, como una alberca que está sucia, si no le ponen químicos, pues el agua se pudre. Es lo mismo en el organismo. Si nosotros no estamos continuamente lavando nuestro organismo con sustancias que nos puedan ayudar a limpiar todas las toxinas y todo lo que comemos, consumimos, la radiación ultravioleta y todo, pues no nos va a ayudar. Okay, entonces eso hacen los antioxidantes, ¿sí? Entonces, aquí lo especifica, eso es un átomo normal, como de oxígeno, y resulta que luego hay los radicales libres, que son todas las sustancias que nos atacan, pues van a alterar la molécula de la célula, ¿sí? Entonces, generan una reacción en cadena que luego va a hacer que se produzca una, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y resulta que después entran a las células y las erosionan, y es cuando entra el daño para enfermedades y para muchas cosas. ¿Qué hace el antioxidante? ¿Sí? Pues los va a neutralizar, como que va a entrar a ellos para evitar que se siga haciendo el daño, ¿sí? Entonces, el antioxidante es uno de los, no es uno, es el antioxidante más potente que hay a nivel mundial comparado con otros alimentos, ¿sí? Hay ciertas sustancias, las unidades ORAC, que permite que tanto el antioxidante puede como que limpiar y hacer esto, y comparado, por ejemplo, con uva, con arándanos, entre 500 y 800 unidades, el Ganoderma tiene 9000, ¿sí? Entonces, pues no se le comparan. ¿La que sigue? Entonces, ¿por qué puse esta imagen? Es lo que hablábamos. El estrés oxidativo es lo que va a hacer que el cuerpo y haya enfermedades y nos dañemos. ¿Dónde se ataca principalmente en el organismo? La mitocondria. La mitocondria es un órgano que hay en nuestras células que se encarga de producir energía. Es el principal órgano de la célula que se va a atacar por contaminación y por todo, ¿sí? Y entonces, si nuestra célula no tiene energía, por ende, es cuando se vienen enfermedades y se atacan ciertas cosas, pero quiero que se acuerden de eso, porque es de lo que más está alterado en heridas y en pacientes diabéticos, ¿sí? La que sigue. Entonces, oxigenante, esto me encantó, ¿sí? Oxigenante, ¿qué significa? Que el Ganoderma tiene la posibilidad de producir oxígeno y de ayudarnos. ¿Mediante cómo? Mediante un componente que se llama germanio, ¿sí? Resulta que el germanio, pues yo lo empecé también a leer, y está en el Ganoderma. Pero el germanio tiene estas funciones: desintoxica, cardiotónico, antiinflamatorio, antialérgico, analgésico y relajante. ¿Le suena? Pues el Ganoderma, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Se supone que el germanio está en muchos productos, ¿sí? Yo lo había escuchado, el germanio, me habían dicho que consumiera ajo. Hay mucha gente que consume ajo, incluso toma cápsulas para que dice que tanto germanio contiene algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ajo tiene 500, el ginseng 175 y la sábila 200. Y el Ganoderma lúcido, el Ganoderma adulto, o sea, el cuerpo o la espora, contiene 2000. Pero esto me gustó, el micelio tiene 6000, ¿sí? Entonces, ¿qué le da la capacidad al Ganoderma de ser oxigenante? El germanio, ¿sí? Entonces ahí estamos en un dobleteando, pues, o sea, en el Ganoderma, y tiene germanio. ¿La que sigue? Por eso la gente se siente con mucha energía. Con mucha energía, porque el germanio es el que te oxigena las células, ¿sí? Y la otra es su capacidad alcalinizante. Entonces, ¿qué hace? Garantiza un pH adecuado en nuestro cuerpo, ¿sí? Ácido alcalino, sí sabemos lo que es eso, ¿verdad? ¿Sí? Que luego hay muchas dietas y mucha gente que tiene un seguimiento de que tú alcalinízate y alcaliniza tu cuerpo, y son muy zen y consumen ciertas cosas y Entonces, eso es muy cierto, porque en 1931, este señor, Otto Warburg, ganó el premio de la medicina, de Nobel de la medicina, y ahí él reporta que la acidez e hipoxia desencadenan más del 80% de las enfermedades, ¿sí? Entonces tú tienes que, esa acidez, alcalinizarla. ¿Cómo? Pues con el Ganoderma, ¿sí? Como tú quieras. Pero una de las funciones del Ganoderma es alcalinizarlo, porque luego me dicen, puro Ganoderma y Ganoderma, pues estoy hablando de eso, ¿no? ¿Qué sigue? Ok. ¿Cómo el Ganoderma tiene todas esas funciones? Pues tiene un sinfín de sustancias, que no me voy a indagar mucho en ellas, pero ¿qué es lo importante? Está formado por polisacáridos o por triterpenos, que son sustancias que le dan a la célula la capacidad estructural o de tener oxígeno, ciertas cosas. Pero de las que se ha visto que es la principal sustancia que ayuda al Ganoderma a su función, son los polisacáridos, ¿sí?
polisacáridos y triterpenos. Y eso es como meterse mucho en medicina, hay cosas que yo todavía aún no entiendo, ¿verdad? Pero es importante que sepan eso, o sea, el polisacárido, porque luego la gente, o si se topan con un doctor o algo, les va a decir, el ganoderma ni sirve, y a ver, explícame. Ay, ya le dicen, pues hay una sustancia que se llama polisacárido, que una doctora me dijo que es la que le da la función, y entonces ya, por lo menos ya el doctor va a entender, o por ejemplo va a ir a decir, pues voy a ver si es cierto, ¿no? ¿La que sigue? Pero no sé por qué, porque luego yo tengo amigos médicos que me dicen, a ver, pero dame cosas científicas, de dónde o por qué, ¿no? Entonces, todo esto viene de artículos científicos. Entonces, eso del ganoderma, su función y por qué actúa a nivel de heridas. Esta es la piel, ¿sí? La piel es el órgano, uno de los órganos más importantes del cuerpo, es el que nos da cobertura, nos da temperatura, y cuando se ve invadida, pues es cuando vienen los problemas. Entonces, ¿la que sigue? ¿Qué es una herida? Pues una pérdida de continuidad de nuestra piel, ¿sí? Nos podemos herir con un cuchillo, cuando nos operan, cuando nos caemos, eso es una herida. Cicatrización es cuando esa herida pues, se va a curar a expensa de regenerarse por varias condiciones. Y cicatriz pues ya es como lo que queda al final, ¿no? Entonces, ¿qué es importante de aquí? Ok, tipos de heridas, pues como que ya les dije, cualquiera, de cirugía, porque los picaron, porque se cortaron. Cicatrización. La cicatriz, para que se pueda llevar a cabo, tiene 3 partes, ¿sí? La primera de ellas es una fase inflamatoria. A ti te operaron, tú te cortaste, tienes un pie diabético o algo, ¿sí? En el primero y el segundo día ocurre esta fase, y aquí pues van a empezar a llegar todas las células, los fibroblastos. Los fibroblastos ya la vez pasada les hablaba que era lo que le confiere a la herida la posibilidad de cicatrizar. Y los fibroblastos producen colágeno. El colágeno, ya lo han escuchado, es lo que le da la fuerza en sí a una herida, ¿ok? Entonces, pero también en esa fase es cuando llegan muchas citocinas. Las citocinas son sustancias que nos van a ayudar, hay buenas y hay malas, inflaman y no inflaman. Y ahí, por eso se llama inflamatoria, porque la herida, el cuerpo está diciendo así como que hay una reacción a un daño, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Eso pasa en el 1 y el segundo día. Luego hay una fase proliferativa, que es el día 3 al 5, y esta es la fase más importante en cualquier herida. Cuando una herida se abre, cuando una herida se infecta, cuando una herida no cierra, cuando una herida pasa algo, es porque esta está alterada. Debe durar normalmente de 3 a 5 días, y es cuando se produce el colágeno por los fibroblastos, y es donde hay angiogénesis, hay la formación de nuevos vasos. Esta es donde los diabéticos tienen problema, ¿sí? Por eso sus heridas no cierran, porque ahí no hay angiogénesis, no hay producción de colágeno, y no cierran en 3 a 5 días, duran meses, ¿sí? Y después una fase normal es una fase de maduración que dura 15 días, donde va a empezar a epitelizar ya una herida. Dura 15 días, pero la literatura dice que desde 6 a 1 año es el proceso final de una herida, ¿sí? Entonces, la cicatrización es de primera intención cuando yo opero a alguien y la cierro. De segunda intención, cuando resulta que se me abrió y una herida y en ciertas condiciones yo no la puedo volver a cerrar y cierra sola, ¿sí? Si han escuchado mucha gente de, ay, se me abrió la cesárea, se me abrió esto, y que los dejaron así. Esa es una fase, una cicatrización de segunda intención. Y una cicatrización de tercer intento es de que, bueno, ya es una herida que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos mallas infectadas o cirugías contaminadas, lavamos, mantenemos un tiempo abierta la herida, y si vemos que no cierra, pero la herida ya está limpia y el paciente es sano, pues nosotros lo volvemos a pasar a quirófano y lo cerramos. Eso es un cierre por tercera intención, ¿sí? ¿La que sigue? Entonces, cuando hablamos de heridas crónicas, ¿por qué suceden? Cuando hay una perfusión inadecuada del tejido, quiere decir que no hay oxígeno ahí, ¿sí? ¿Qué pasa en los diabéticos? Persiste la fase inflamatoria, como ya les había dicho, se altera la angiogénesis, no va a haber vasos, y disminuyen los fibroblastos, ¿sí? Luego, entonces, hay mucha gente que piensa que por ser diabético, pues no le va a pasar nada, ¿sí? No se cuida, no sigue consumiendo azúcar y cree que no va a repercutir nunca nada. Y cuando de repente llegan con una herida y luego dicen, pero ¿por qué si yo nomás tengo diabetes? ¿No? Porque la diabetes altera muchos mecanismos, ¿sí? ¿La que sigue? Entonces, voy a hablar de unas estadísticas para ver por qué es como que tan importante, ¿no? Y si algún paciente mío me está viendo por internet, porque yo sí soy muy regañona,
sea, porque yo sí siempre digo la verdad, no hay muchos de mis compañeros que, bueno, pues tienen un pie diabético y listo. Pero luego son pacientes que llegan una vez, y luego a los 6 meses, y luego al año, y luego a los 4 años. O sea, dices tú, las mamás a mí me dijeron, bueno, ¿no aprendiste una vez? ¿No? Cuando te caías, te regañaban, hacías algo. Yo creo que con una vez se tiene, ¿no? Como para aprender de algo así. Entonces, mira, el 15% de los diabéticos en su vida van a tener una úlcera. 15% es altísimo. O sea, quieran o no, les van a dar una úlcera. Cada año, 4 millones de diabéticos van a desarrollar una úlcera. 4 millones, o sea, es un chorro. 58% de los pacientes que tengan una úlcera van a presentar una herida infectada. Ayer platicaba con mi hermana y me dijo, bueno, ¿y tú por qué te angustias y por qué te enojas? Pues si todos esos llegan contigo. Sí, qué padre, ¿verdad? Van a llegar conmigo. Pero supone que por eso hacemos medicina preventiva, porque eso no debe de suceder. Entonces, el diabético se va a enfermar de su pie por 2 causas, por neuropatía y por isquemia. Neuropatía, la diabetes daña los nervios, eso hace que el paciente no sienta, se lacera, se corta una uña, le sucede algo y luego viene la herida y la úlcera. Es la más común en un 46%. Y la isquemia es que los vasos están alterados porque se tapan por trombos, por el colesterol, porque luego, ya ven que los diabéticos y nosotros tampoco comemos grasa, chicharrones, esas cosas guacas. Realmente a mí eso no me gusta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, lo iba a poner en rojo, pero bueno. Dice, el riesgo de hospitalización y amputación en un diabético es 56 a 155 veces mejor, superior a alguien que no lo es. ¿Sí? Y un paciente amputado, o sea, no queda ahí, por eso les digo, lo amputas, listo, un dedito, un pie. Pero resulta que tiene el riesgo 40 veces de sufrir otra nueva amputación de ese mismo lado y un 30% del lado izquierdo. ¿Por qué se da así? Yo he sabido casos de que ¿cómo fue lo del pasado? No, y luego la gente dice, a mí me ha tocado mucho, no me voy a amputar, porque la gente, luego dicen que así te vas muriendo. ¿Sí? La gente eso dice. ¿Por qué? Porque el daño ya está, la neuropatía ya está, la isquemia también está. Pero no es porque también a mí una vez una señora me dijo, es que usted tiene la culpa de que mi marido ya no tenga piernas. No, le dije, yo no tengo la culpa, o sea, está bien descrito, o sea, va sucediendo, no porque yo lo corté y yo tuve la culpa y eso hace como que se regenere, ¿no? O sea, no, es porque el daño ya existe, porque el paciente sale y sigue sin cuidarse, porque un daño que ya está establecido no va a retroceder, una neuropatía ya no va a retroceder, pero tú puedes evitar que se siga haciendo, ¿sí? Y bueno, seguimos. Dice, la OMS, los recursos de complicaciones absorben del 15 al 25%. Entonces luego nosotros decimos también, es que no hay dinero, es que realmente no hay dinero. O sea, no hay dinero porque los gastos que se absorben por complicaciones es más de lo que se utiliza por prevención. ¿Sí? Y en Europa, nomás para que se echen una idea, el costo por tratamiento de un pie diabético al año son 10.000 millones de euros. Cuando eso podría utilizarse en educarlos y en hacer otro tipo de cosas, ¿no? La que sigue. Entonces, como les dije, por una neuropatía, daño a los acá. Yo el otro día vi una señora que fue a que le cortaban las uñas con un podólogo y el podólogo le cortó la uña así como, no sé, macramé. ¿Ah? ¿Sí? Ya. Entonces la señora se le hizo una ulcerita y el podólogo la siguió tratando y la siguió tratando y la siguió tratando y ya cuando el pie estaba así o así, dijo, ay no, como que ya no es normal. Y ya no lo mandó, ¿sí? Pero entonces tú como yo le dije a la señora, no me sorprende el podólogo, me sorprende el paciente, porque tú estás viendo que tu dedo, pues, no, o sea, entonces desde un principio, cuando algo no te suena, no te suena. O sea, y si estás viendo el pie, pues ¿cómo va a ser normal? O sea, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Por neuropatía, porque se golpearon, porque se cortaron una uña, utilizan un zapato inadecuado y nunca se revisan sus pies y luego ya se revisan y pues ya es muy tarde, ¿no? Y el otro es la isquemia, se acompaña la isquemia o se asocian la neuropatía y la isquemia y cuando se asocian pues el daño es todavía peor, ¿no? ¿Sí se recuperan? Sí. ¿La anterior? Sí se puede recuperar, se puede revascularizar, se pueden hacer muchas cosas. Revascularizar es que un paciente lo operen y le limpien sus arterias. Pero, por ejemplo, un caso de un paciente así al aire.
fumador crónico 50 años, obeso, diabético, hipertenso, ¿sí? Llegan con los pies así y es cuando ya urge. Cuando tú por años no te cuidaste, comiste lo que quisiste y entonces mandamos los pacientes a que los revascularicen y nos lo rechazan. ¿Por qué? ¿A quién le daría prioridad? ¿A un paciente que nunca se cuidó o a un paciente joven que es sano y que tuvo un accidente y que, o sea, por cita, así me voy a entender, por ejemplo, en una institución pública como la nuestra, ¿no? Entonces el paciente me regañaba y yo le digo, no, o sea, por eso les digo que me dicen que soy muy regañona, o sea, eso lo debiste haber pensado años atrás. Que se puede, por supuesto que se puede, ¿sí? Pero va, como ahí dije, o sea, puede volver a seguir y seguir y seguir. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué pasa? El exceso de glucosa altera los vasos sanguíneos, ¿sí? Pérdida de oxígeno, disminución de la sensibilidad. Entonces, la circulación y la sensibilidad se afectan. Se favorece la aparición de úlceras y luego los callos, los pies se deforman, ¿sí? Las uñas se entierran, las cortadas, los raspones, todo afecta a la integridad del pie, ¿sí? Entonces, los cambios en la coloración de la piel o en la temperatura indican afección, ¿sí? También tenía un paciente que luego dice, llega con un pie frío y otro súper caliente. Le digo, ¿cuánto tiempo tiene con el pie frío? Ah, no, por años. Pero yo siempre creí que era normal. Dije, no, o sea, no des por hecho algo, ¿sí me entiendes? Y sobre todo si tienes una patología. Entonces, dolor al caminar, fatiga o resequedad, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que va a hacer que el pie diabético se lleve a cabo. La que sigue es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Te puede ir súper bien, como que sea una úlcera superficial, que seas un diabético que apenas te diagnosticaste, que eres súper bien portado, porque la verdad, si hay pacientes que son súper bien portados, consumes Ganoderma todos los días, vas con la doctora Alia que te vea, o sea, te encuentras a la doctora Carla de suerte y se te cicatrizó, ¿no? Ok, eso puede suceder. Pero luego resulta que no, que estás en un país como México, donde hay millones de diabéticos que no se atienden, o que sí se atienden, pero que pues las citas ya son más prolongadas, que luego se les acaba su medicamento y a veces no tienen dinero, ¿va? Que luego yo digo, no tienes dinero para ir a comprar a lo mejor un medicamento, pero vas con la coca, por la coca todos los días, ¿sí? Entonces llegas ya 3-4 meses después con una úlcera súper profunda que ya te está afectando el hueso, ya tienes gas, la doctora te mete, te limpia, ¿sí? Y te queda un hoyo y si tienes suerte, la cicatriz cierra en 6 meses a un año, ¿sí? Pero si no tienes suerte, pues ya te da una gangrena y luego resulta que te tienen que amputar. Y ya cuando te amputan ya es culpa del médico, ¿verdad? Sí. La verdad. Sí, o sea, yo ya estoy acostumbrada. Yo he hecho tantas culpas que ya agarro mi costal y lo echo al bote de la basura cada que me voy. Sí, o sea, es la verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el manejo? Debe ser multidisciplinario. Educación diabetológica. Educación. Estas pláticas por eso me encantan, porque pueden llegar a ser preventivas, ¿sí? Una paciente, alguien que no conozco en el Facebook me puso ahí, o sea, me dijo, oiga, y si ayuda, me dijo, es que yo ya he probado de todo, me dijo, de todo, moringa, y bueno, me he hecho ahí una, ¿no? Entonces me dice, ¿y si será bueno? Y yo le digo, usted puede consumir lo que usted quiera, mientras le sea de utilidad, ¿sí? Pero tiene que estar acompañada siempre de un equipo, de una persona que la ayude. No, hay hasta grupos de diabetes y grupos por fuera, o sea. Pero luego hay gente que rechaza y que niega que son diabéticos. ¿Sí? No pasa nada. Pues ya son. Es como si yo digo, me pongo a llorar todos los días, no tengo lupus, y luego le hago así. Y no me tomo nada, o sea, no. ¿Sí? O sea, si tú ya tienes una enfermedad, eso es bien importante, te va a ir como tú quieras que te vaya, ¿no? Y entonces, adecuado control metabólico, control optimizado de la glucosa. Yo siempre, mis pacientes llegan y les digo, ¿cómo anda su azúcar? Muy re bien. ¿Cuánto? 300 en la mañana. O sea, no es normal, pues debe ser menos de 120 por ahí, ¿no? Pero entonces, les digo,
Yo, si fuera diabético, me hacía mi guardadito y me compraba mi aparatito. Porque luego le digo, ¿y luego no se lo mide? No. ¿Cuándo fue la última vez que se lo midieron? Hace un mes. Como que si la glucosa fuera la misma hace un mes. O sea, no. Cambia todos los días. Y por ejemplo, una persona diabética puede tomar ¿El Ganoderma? sí, pero el café moca, el que ya trae crema y azúcar. Yo no lo sugeriría. Pero preguntas de diabetes, ahorita la doctora Ale, pues. ¿Sí? Ahorita hablamos sobre eso, ¿sí? Entonces, cumplimiento de la dieta para alcanzar un estado nutricional y adecuado, ¿sí? Ahí es cuando entra el uso de antioxidantes, identificación y corrección precoz de los factores de riesgo. Si tú ya sabes que tu familia fue diabética, si tú ya tuviste una úlcera, por ejemplo ahorita yo ya les expliqué que el 15% va a tener una úlcera, que si ya te amputaron un dedito tienes la posibilidad 40% veces más o 30% veces más. Entonces tú en ese momento identifica ya tus factores de riesgo y no andes por la vida creyendo que no te va a volver a pasar nada, ¿sí? Luego una señora me dice el otro día, no doctor, es que Dios es maravilloso y es que Dios es omnipotente. Le dije, maravilloso, omnipotente y sí le creo, pero yo creo que arriba de estar, échenme la mano ustedes allá abajo, ¿no? O sea, sí, o sea, no se lo dejen todo siempre a él, ¿no? Claro, o sea, porque algo te toca a ti. Me dijo, es que usted habla así porque usted no cree en Dios. Le dije, por supuesto que creo en él. Pero es como que si no voy a trabajar, me siento que me caiga un billete de lotería. Pues tampoco, ve y cómpralo, ¿no? Por lo menos. Óptimo cuidado de los pies. Podólogos certificados, por favor, vayan, ¿sí? Y tratamiento de las complicaciones. Eso. Entonces, hasta ahí, dudas, preguntas, ¿cómo vamos? Bien, ok. La que sigue. Y luego resulta que me pongo a investigar y yo dije, ay, pues que ir a salir de Ganoderma y pie diabético y lo que salió, me quedé anonadada. Ok, dice, ¿se acuerdan que les hablé de polisacáridos del Ganoderma? Dice, los polisacáridos de Ganoderma lucidum aceleran el cierre de una herida refractaria, inhibiendo el estrés oxidativo de la mitocondria en diabetes tipo 1. Súper, está súper. No. Bueno, sí. Ok, fue un estudio, así a ciencia cierta, ¿no? Luego resulta que no los pongo todos muy bien porque tienen muchas estadísticas y cosas, pero trato de hacerlo como en general. Y si hay algún médico que me quiere preguntar, porque luego un amigo me dijo por ahí, es que ¿cuál era la P? ¿Y era significativa? ¿Y de dónde sacaste tu artículo? Luego, si alguno tiene alguna duda, por inbox me habla. ¿Sí? Entonces, resulta que agarraron unas ratitas en un laboratorio, ¿sí? Y que a las ratitas les inducen diabetes mediante una sustancia y las hacen diabéticas a las pobres ratitas, ¿está? Bueno. Y luego resulta que les hicieron unas heriditas, los cortaron. Sí, lo siento, o sea, es para el beneficio de todos. Y les estuvieron dando Ganoderma lucidum en una solución que luego ellos prepararon con alcohol, ¿sí? Y algo que me encantó es que el Ganoderma era de Malasia. ¿De dónde viene el suyo? De Malasia, ¿sí? Entonces, les dieron el Ganoderma y estuvieron midiendo a los días cómo iba la herida y cómo iba cerrando. Pero en conclusión resulta que ellos vieron que promueve la sanación de las heridas, disminuyó el estrés oxidativo y promovió la formación de vasitos. Todo lo que está perdido, que les hablé, que sucede en el pie diabético, el Ganoderma promueve a que crezcan vasos, disminuye el estrés porque va a ir a la mitocondria y la va a ayudar a que empiece nuevamente a producir energía, ¿sí? ¿La que sigue? Entonces, esta es una foto de las heridas de las ratitas, ¿sí? Trataré de no poner heridas muy feas porque luego, como dicen, se espera discreción o no se queda. Resulta que esta es una rata control, no le hicieron nada, y la rata diabética, y esta les dieron varias dosis de Ganoderma, pero esta fue la dosis más alta, 250 miligramos por kilo, de los polisacáridos solamente, ¿sí? Entonces, se vio que a partir del día 6, ¿sí? ¿Se acuerdan que la fase proliferativa les hablé que va del 1 al 3 y luego del 3 al 5? A partir del día 6 se vio que el polisacárido de Ganoderma empezó significativamente comparado con el que no le dieron nada a cerrar, ¿sí? Exacto, como si fuera prácticamente normal, ¿sí?
Y en el día 12, pues prácticamente ya estaba cicatrizado. O sea, yo sí dije, órale, ¿no? O sea, que sí, que hace falta muchos estudios y muchos controles, pero yo, pues lo obvio es obvio, ¿no? Entonces, esta es otra cosa que me encantó, hablando de angiogénesis, que es la producción de vasos. Estos vieron, son unas imágenes que le hicieron a estas heridas. Aquí sí se ve como un circulito, y en ese circulito, eso es el normal, diabético, y con los polisacáridos de Ganoderma. Y esta es una imagen donde se muestra la perfusión, donde hay vasitos. Si se fijan aquí, pues muy raro y muy perdido. Entre más así brilloso, es que la perfusión era muy adecuada, que había mucha vascularidad. Por eso la herida se roja. Entonces, como dice Ale, prácticamente casi normal, como si no fuera diabético, ¿sí? Con el uso del Ganoderma. Entonces, este es otro artículo. Un extracto de Ganoderma lucidum acelera el cierre de heridas en ratas diabéticas. ¿A que sigue? Entonces, igual, pues a las pobres ratitas pero a diferencia de las otras, a estas las cortaron y a estas no se lo dieron tomado, se lo aplicaron tópico. En una crema pusieron polisacáridos de Ganoderma a cierta dosis, ¿sí? Y entonces, esta es una ratita a la que no le pusieron la cremita con Ganoderma, y sí se ve su herida un poquito más abierta. Y esta es una herida de la ratita a la que se le aplicaron, ¿sí? Se contrajo. Esa es otra cosa que me gustó mucho. Ayuda a la contracción de la herida, ¿sí? La que sigue. Y entonces, estos son como cortes histológicos, cortan así como que la muestra, la piel y todo, y la van y la analizan. ¿Y qué es lo más significativo de aquí? Esto que se ve verdecito, ¿sí? Es la producción de fibroblastos y de colágeno. Entonces es donde en la herida se muestra en el corte muchísima más producción de colágeno que en la otra. Si se fijan, acá era mucho menor. Pero esta es la que me encantó. Entonces fue cuando yo dije, no, pues sí. Esta es el tamaño de la cicatriz, ¿sí? Con el uso de Ganoderma y sin el uso de ella. Aquí está 2.18 milímetros, mientras la otra 3.68. Se contrajo, o sea, la herida se contrajo. Entonces, ¿de qué habla esto? Pues de que el Ganoderma es sumamente prometedor, ¿no? Para los que me dicen, ahí no funciona, pues ahí está, sí, sí funciona, ¿sí? Y este es otro artículo. Este artículo no lo puedo bajar porque me lo cobraban. Pues luego saben que lo bueno es caro. Entonces no lo pude bajar, pero es lo mismo. O sea, en un extracto de Ganoderma lúcido ayuda al cierre de las heridas y es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok, yo estoy ahorita apenas empezando con mis pacientes. No es fácil que el paciente quiera probar algo nuevo. No quieren, no les gusta. Son pacientes cansados, son pacientes que si a la medicina no le creen, pues a la medicina alternativa menos. Pero hay muchos pacientes que luego dicen, ay, pues, ¿qué más? ¿Qué otra cosa queda, no? Entonces, este es un paciente diabético, que yo lo vi en la consulta y tratamos una úlcera que hizo un absceso. Y bueno, el pie se lo abrimos, estuvo a punto de amputación y todo, y porque Dios es bien bueno, ahora sí era. Le fue muy bien. Pero el paciente es repartidor de pan y se la pasa caminando y caminando y caminando. Y son pacientes que hacen callos. Y en esta zona pues le quedó un callo, ¿sí? Pero resulta que el paciente ya llevaba 365 días de incapacidad, o sea, un año, ¿sí? Al punto de la pensión. Y el paciente no quiere pensionarse porque es panadero y dice que gana pues, una cosa de nada, ¿no? Entonces, el callo se cerraba y él entraba a trabajar y se volvía a caer, y se cerraba y se volvía a caer, y se cerraba y así llevaba. Entonces yo le dije, ¿le gustaría probar algo diferente? Y luego dijo, pues, ¿qué más? ¿No? Ok, esta es una herida, es un callito en la planta, ahí se ve oscuro porque era un hueco, o sea, literal era un hoyo. Pero la última, o sea, las heridas a él, pues ya llevaba una incapacitadora que no cerraba y no cerraba y no cerraba. Entonces, esto es a los 15 días de usar jabón, puro jabón, ¿sí? Porque él no quiso tomar nada. ¿Pierden sensibilidad? Sí, hay pérdida de la sensibilidad, sí.
no quiso tomar el café de nuestra empresa porque ya tomaba el café con Ganoderma, pero de otra empresa, ¿sí? Entonces le habló por teléfono a su hermano, que era el que le daba, y le dijo, no, claro que no. Entonces le dije, pues pregúntale si tienen jabón en su empresa. Y pues lo tuvieron. ¿Sí? Entonces, pues dice él que se tomaba su café con Ganoderma de otra empresa y usó mi jaboncito, ¿sí? Entonces, lo primero, el paciente me habló fascinado a los 15 días. 15 días, ¿ok? La mujer llegó y me dijo, doctora, le pude cortar las uñas. Y yo me quedé, pero si yo no estoy viéndole las uñas, yo estoy viéndole la úlcera, ¿no? Lo que quiero que vean primero, vean aquí cómo se ve calloso, poroso, y aquí se ve el pie así como un bebé, rosita, o sea, ¿no? Entonces me dijo, pues usted me dijo que nomás le lavara ahí, pero pues hacía mucha espuma y yo se lo eché en todo el pie. Se lo puse en todo el pie y eso fue lo primero que notó. Pero aquí, por ejemplo, si se fijan, se ve como raro, es que ahí se ve mejor. Sí, se ve mejor. Ok, aquí esto ya se rellenó en 15 días. En 15 días rellenó ese espacio, ¿sí? La que sigue. Y esto es al mes. Aquí, no, es otra. Es otra, es que no se ve muy bien. Aquí quedó nada más este huequito. Entonces, un compañero me dijo, ay, yo lo veo igual. Yo conozco al paciente de más de 2 años. Tardó 1 año para que cicatrizara una herida, ¿sí? Y en 15 días se epitelizó y lo único que usó fue el jabón, porque no quiso tomar nada. Entonces yo dije, siempre hemos hablado que las enfermedades requieren aparte un sostén para que tú aparte lo tomes y tu organismo y el efecto sea mayor. Yo dije, si realmente el paciente hubiera tomado de mi Ganoderma certificado, el cambio hubiera sido muy importante, pero solo usó jabón, ¿no? Ok, esta está fea, pero quiero que la ¿Me vean. dejas Sí. que sean las anteriores también? Sí. O sea, que vean la evolución. ¿Cómo? Sí, o sea, para que noten que no es la misma, o sea, que se va llenando el huequito. Sí, o sea, el hueco se va, si se fijan, está oscuro, Y aquí ya está ras. está rellenado. Ah. O sea, igual acá lo pueden ver y se ve muy diferente, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que está fea, no está fea comparado con las cosas que he visto. Pero bueno, este es un paciente que no nada más lo podemos usar en pie diabético, sino en heridas y demás, ¿sí? Es un pacientito que tuvo un accidente hace 30 años y quedó paralítico. Y el paciente no camina y sufre de úlceras por presión y úlceras y úlceras y úlceras y úlceras. Entonces, el paciente, yo tengo más de 4 años conociéndolo y es lo mismo, diabético mal controlado, es un pacientito que está deprimido porque pues tiene 30 años, 30 años parapléjico, o sea, él no quiere atenderse nunca, ¿no? Pero la hermana me tiene mucha confianza y me dijo, es que ya no sé qué ponerle. La señora ha comprado células madre y colágeno y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, o sea, eso es otra cosa. El Ganoderma puede ser maravilloso, ¿sí? Pero si tú no controlas tu azúcar, no vas a tener un azúcar de 600 y luego vas a usar el Ganoderma creyendo que el Ganoderma pues, te va a cerrar todo. O sea, no. Tienes que tener un control, porque si no el daño y todos los ciclos que les hablé continúan. Entonces, esta es una úlcera que tiene muchísimo tiempo, que le cierran y se abren, le cierran y se abren, ¿sí? Porque el paciente no come bien, siempre tiene unas glucosas de 500 a 600, cada 15 días está en urgencias, ¿sí? Entonces, la hermana llegó y me dijo que esta era una úlcera. Con esta úlcera lo dieron de alta, ¿sí? No quieren saber cómo estaba. Cuando llegó, pues, estaba peor, ¿ok? Entonces le dije, utiliza el jabón. Y le dije, haz mucha espuma. Y empezó a ponerle la espuma y lo dejaba ahí, ¿sí? Entonces, quiero que vean aquí. Esto que es blanco, que se ve como blanco grisáceo, como blanco negruzco. Eso es fibrina, es un tejido que no debe estar ahí, pero habla de bacterias, ¿sí? Y si se ven cómo se ve como oscuro, como el tejido como oscuro, como no brilloso, eso habla de una mala perfusión, no hay vasitos, ¿sí? Entonces, esta es una a la semana, con el puro Ganoderma, con el puro jaboncito, ¿sí? La fibrina se aclaró y empezó solita a caerse y a desprenderse,
y la perfusión aumentó, o sea, el tejido se ve rosita, igual que el pie del señor, o sea, el pie del señor se veía negro, o sea, feo. Yo espero que cierre ahorita y sepa que pues no va a cerrar, ¿sí? ¿Sí? Y eso solo con 10 días, ¿síguele? Y entonces, estas son las heridas después de 2 meses, ¿sí? Ya no supuran, las heridas ya no huelen y el tejido sigue rosita, o sea, está perfundido. Estas son otras ulceritas que él tiene y esta es igual, ¿no? Entonces, apenas tiene como 10 días que empezó a consumir el café, ¿sí? Que empezó a consumir el café, y tiene, el señor se la vive, bueno, se la vivía cada 15 días, y ahorita tiene 10 días que no lo han ido a hospitalizar. Entonces yo digo, bueno, o sea, es prometedor, o sea, ya empezó a tomar el café, ya está usando el jabón. Digo, alguien me dice, no, es otra cosa, ahora sí se cuidó. No, o sea, estaba haciendo algo diferente y estos son los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Ok, eso es lo que yo hago. Que usen el jabón, ¿sí? Que usen el jabón. Ahí se me olvidó decirle, en las úlceras pasadas, yo le dije que después de que le lavara el jabón, hirviera el té, hiciera un té verde, si lo dejara enfriar, no caliente, ¿verdad? Y lo regara con eso, limpiara con el té, ¿sí? Con el tecito de Ganoderma. En lugar de usar el microcin, que es muy común, ¿sí? Porque también es gente que ya ha gastado demasiado, ¿sí? Y entonces le empezó, estas úlceras son limpiadas después del jabón con té verde, ¿sí? Con té verde de orégano, ¿sí? Eso es lo que yo recomiendo porque es lo que yo tengo apenas haciendo esto 2 meses. 2 meses, o sea, realmente muchos pacientes pues no tengo, muchos no quieren hacer esto, pero sí tengo ya algunos pacientitos que apenas estamos empezando, apenas estamos ahí, poniendo su jaboncito y esto, ¿no? Y entonces, ¿qué más? Pues si sabemos que la glucosa es una enfermedad sistémica, en la diabetes, perdón, pues entonces el uso de productos, ¿sí? Yo sugiero los que no tengan azúcar, ¿verdad? Yo sugiero los que no tengan azúcar. O sea, lo que es el recomendable es El negro. el negro. Ahí, ¿dónde está? El negro. Ajá. O el king. Los tés. O el King of Coffee. Ahí no está Arriba. Ah, sí, es que en la nueva presentación. ¿Este qué es? El King of Coffee es negro, pero en lugar tiene esporas. Las esporas de Ganoderma, que es como lo más potente que hay del hongo, ¿sí? Que es como lo que tiene la semillita que da origen a otra. Doctora, este me supo muy dulce este café. ¿Ya viene integrada la azúcar en el producto? Depende de cuál le dieron a usted. Sí, le di latte. Ah, el latte ya trae azúcar. Doctora. Usted me dijo, con crema y azúcar. Ahí está. Yo no sabía si era de alguna enfermedad. Usted me dijo. Sí. Deme del otro. ¿Y este, doctora, Ya perdón, le van a ¿y dar- este de cuál es? Ese no tiene azúcar. No tiene azúcar. Este no tiene. El suyo sí. Sí, tiene razón. No tiene. ¿Ese es el negro? ¿El tuyo es negro? A ver. No, no tiene. No, ese es latte. Ese tiene azúcar. Ay, usted es muy dulce entonces. Sí. ¿Es su esposa? Algo quiere. Tiene azúcar, pero muy poquito. Dime. Yo tomo latte, soy diabética, tengo 24 años diabética y mi glucosidad ha bajado. Pero yo tomo latte diario. Que tiene azúcar. Y tiene azúcar. Mire, dice que ella es diabética, usa el latte y su glucosa ha bajado. O sea, obviamente va a haber un cambio porque todos tienen el Ganoderma y eso es algo bien, ¿no? Pero si a lo mejor tú eres un diabético controlado, pues sí podrías consumirlo, ¿no? Responsablemente. Sí, claro. ¿Ah? Yo también tengo un cliente que es diabético y yo recomiendo algo sin azúcar, toma latte y está feliz, encantado, se siente bien, más controlado y todavía él asegura que es por el latte que está tan controlado. Sí, no, pues segurísimo que es por el latte, pero... Ajá. Y considero que es muy importante lo que tú dijiste ahorita, ¿no? Bueno, doctora, el que no nada más es consumirlo, es estar a la par en supervisión con un médico. Claro. Entonces, si usted empieza a tomar a lo mejor ese café que le invitaron ahorita, pudiera ser que con su misma supervisión usted pueda seguirlo tomando, nada más con sus debidas precauciones. Porque hay gente que se ha bajado sus niveles de azúcar tomando ese café. Aun cuando tiene azúcar, es un azúcar que está medida para el cuerpo humano, no es una azúcar excesiva. Entonces, tal vez si Hay no muchos supervisa. niveles de azúcar. Sí, y si eres una persona diabética que no le gusta el café, cápsulas.
¿no? Hay cápsulas, tenemos solo cápsulas de cada parte del honguito. Este es el cuerpito, y se acuerda que le dije que el germanio es el que ayuda a oxigenar y que lo que tiene más es el micelio. Tenemos cápsulas específicamente de la raicita del hongo, que es lo que más le puede beneficiar, y eso yo sugeriría el uso de micelio en pacientes con heridas y en pie diabético, ¿sí? El micelio. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? Usar un calzado correcto, cuidar sus pies, volteárselos a ver. Luego yo no digo, ¿cómo no te ves los pies o qué? ¿No? Sí, o sea, yo digo, yo soy bien. Yo no canso. Bueno, pero ya va a alcanzar, también tenemos una maestría. ¿No? O sea, el control de tu glucemia y dejar de fumar, porque luego somos muy de que, ay, voy a dejar de hacer esto, pero esto no. O sea, ¿no? Dale, sigue. Entonces, igual, prevenir y reconocer el riesgo, integrarte a lugares preventivos, elegir un calzado que no te roce, que no te haga daño, inspeccionar diariamente tus pies, cuidar tu higiene de los pies, porque luego también me llegan, como que, pues el agua ahí cae, ¿no? Cuando uno se baña, pues el agua ahí va. ¿Cómo es que luego llegan con sus piecitos muy mugrositos? No, por acá muy chaineadas, pero de acá no. Hidratarte adecuadamente, consumir fibra natural. ¿Dónde hay fibra natural? En nuestro Ganoderma, 80% de fibra natural, ¿sí? Y acudir en datos de signos de alarma. No hagas como que es normal. Entonces, así como conclusión, ¿cuál es el rol del Ganoderma? Contiene germanio orgánico que aumenta la oxigenación. Si lo quieres consumir más, pues tú te consumes el micelio. Ayuda a la estructura de heridas y cicatrices, ¿cómo? Con los fibroblastos y la formación de colágeno, ¿sí? Y va a prevenir infecciones, ¿cómo? Porque el Ganoderma también tiene una función, ¿se me fue? ¿Cuál es esta? Antibacteriana. ¿Sí? Y sería todo. Muchas gracias. Ay, sí, estuvo muy cortita, Sí. pero estuvo... ¿Dónde se le puede contactar a usted? Ay, doctora Carla. Hashtag, no se crean. Con mucho gusto yo ahorita le doy una tarjeta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues agradecerte, Carla, tu tiempo, porque realmente preparar una plática lleva mucho tiempo, no es fácil, son semanas, de que uno está leyendo, revisando, dando la interpretación correcta, buscando en otra fuente, o sea, no es nada fácil preparar la plática y tú tienes tus pacientes, trabajas en un hospital, o sea, tienes muchas actividades, eres mamá, haces este negocio y aún así te diste el tiempo pues para compartir con nosotros, entonces muchas gracias. Por si alguien que doctora quiere ver esta conferencia, ¿en dónde, para todos, dónde pueden visualizar esta conferencia grabada? Ajá, ahorita se está transmitiendo por Facebook Live, yo hice una página que se llama Doctora Tania Ruiz en Facebook. Y ahí están todas las pláticas, la grabación de todas las pláticas de este lugar, pues de estas sesiones de Ganoderma por un doctor. Y aparte, todas las subimos a un canal de YouTube que yo hice, que se llama también Doctora Tania Ruiz. Ahí en YouTube pueden encontrarlas todas y compartirlas. Están de Ganoderma en osteopenia, en calidad ósea, Ganoderma en diabetes, Ganoderma en enfermedades autoinmunes, Ganoderma en fertilidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la doctora Tania Martínez, amiga mía, ginecóloga, que utilizamos el Ganoderma para mejorar la calidad espermática, para lograr embarazos? O sea, hay muchas áreas de la salud donde estamos utilizando el Ganoderma como un antioxidante que da calidad celular, ¿no? Entonces, agradecerte, Carla, y aparte porque lo haces muy sencillo, ¿no? ¿Le pudieron comprender? Sí. A ver, ¿con qué se quedan hoy? Es bien importante para mí saber eso. ¿Con qué se quedan hoy? Sí, examen. Que es más barato y mucho mejor prevenir que curar. Totalmente. Totalmente, porque luego le echamos la culpa a nosotros al gobierno también. Bueno, ay, estamos en vivo. No, el gobierno no tiene nada que ver. Es maravilloso, ¿no? O sea, sí, pero luego vamos al seguro, vamos a otra institución y no hay medicamentos. Por eso no hay medicamentos, porque gastamos más en tratar que prevenir,
¿Sí? Excelente. ¿Con qué se quedan? A mí me queda, pero bien claro que es alternativa, que somos un pueblo que no tenemos esa cultura, que tenemos que desarrollar más esa parte, tener más confianza y sobre todo pues ser responsable cada uno. Sí, excelente. Algo bien importante que dijo, ¿no? Y que esto sí me gusta siempre recalcar, que el Ganoderma es un complemento a tu alimentación. O sea, no tiene la finalidad de sustituir las medicinas ni que sea tu tratamiento, ¿no? Es un complemento, añádelo. Yo tengo una amiga que le platiqué sobre este negocio y me dice, mi tía utiliza este café en Estados Unidos, es diabética y está muy mal. Y ella empezó jurando que con este café se le iba a quitar todo. Y dice, ¿y no se le quitó todo? Le dije, pues claro, porque por eso no se trata de eso, ¿no? Dice, come súper mal, no respeta horas, come muchas cosas fritas, papitas, dulces y es diabética, ¿no? Entonces, lo que yo quiero transmitir es que si esa es la realidad de las personas, un poquito que podemos contribuir es por lo menos que tu café no te genere más daño, ¿no? O sea, no te genere más daño y al contrario, empieces a mejorar un poco para contrarrestar, aunque sea un 15%, 20% y en otros casos 80%, contrarrestar todo aquello que está generando un daño, ¿no? Y otra cosa que me gustó es que no lo ofrecen como este producto es la salvación, sino ni te vendo el producto porque es mágico. Eso es bien importante, sí. Porque mucha gente cae en eso, muchas personas dicen, no, con este lago, lo que tú dices ahorita, pero no, o sea, es una alternativa, es algo que te puede ayudar y realmente a veces consumes esas cosas en otras que crees que te pueden ayudar y no es cierto. Sí, así Pero es bien importante también que nos responsabilicemos y bueno, para mí ha sido muy enriquecedor venir porque no tenía la más leve idea de eso, ¿no? A pesar de que Hugo nos platica y Jessica también, y miren, como que, sí, no sé, pero esto me ha despertado otra perspectiva. Jessica le manda saludos a su tía. ¿Cómo? Sí, y algo nada más apuntando lo que dice la señora, es bien importante, no es mágico, hay que darle su tiempo y prácticamente tiene que acompañar tu vida. Y entonces al darle su tiempo empiezas a notar cambios muy favorables. Yo le platicaba a mi papá, por ejemplo, ¿no? Colesterol, triglicéridos elevados, mi papá está excelente. ¿Y qué producto de Ganoderma toma? Mi papá el café negro, es el que le gusta, le pone canela y un poco de azúcar. Tenía muchos dolores articulares mi papá está muy fuerte, está muy sano, ¿no? Entonces es uso constante. ¿Cuál es la manera más fácil de tener un producto de manera constante en el cuerpo? Café. Doctora, mi sobrino está también diabético y él traía la creatinina alta, traía 4 y la urea, y en 20 días se tomó el café y la bajó 1.2. La creatinina. Y bajó la urea. Se me olvidó decirles, es que luego son tantas las cosas que uno lee y aunque no lo crean, a mí se me da mucho hablar, pero luego me pongo nerviosa y se me olvidan las cosas, ¿no? En el artículo de las ratitas, donde usaron polisacáridos, ya habían hecho estudios anteriores y refería ahí que sí se había visto que la función renal que se estaba alterando se mejoraba, ¿no? Entonces, es correcto lo que usted dijo, o sea, sí te puede ayudar en pacientes diabéticos también a que tu función renal mejore y no empeore, ¿verdad? Si tú le ayudas. ¿Lupita, querías comentar algo? Sí, hablando de eso de la parte renal y la parte de riñón y todo, mi mamá es diabética. Cuando ella empezó a consumir los productos, el doctor mismo autorizó a que ella tomara su sobre de té. Yo se lo llevé para pedirle su opinión médica, él lo empezó a tomar. Ahora toma el café Suprim, que tiene azúcar, está controlada de su diabetes, y para esos efectos mi mamá había sido operada de riñón. Entonces cada vez que iba al médico tenía que hacerle su eco de riñón para ver que no hubiera ningún problema, porque creo que se le cayó o algo así. O sea, tenía problemas por ello. Cuando él empieza ya a consumir el Ganoderma, su parte de riñón, de todo siempre, cada vez que le revisaba el médico, el diabetólogo, le veía muy bien su riñón. Entonces yo considero que no nada más es para la parte a lo mejor específica de una cicatrización o algo. Cuando tú consumes el Ganoderma empieza a hacer efectos en cualquier otra parte de tu organismo que necesite, y eso yo lo empecé a ver con ellos. A lo mejor no nada más era su medida de la diabetes, sino que cada vez que iba a que le cortaran sus uñas,
pues no tenía yo para pagar un podólogo específico, ¿no? Pero íbamos con una persona que lo hiciera de manera tal que no le perjudicara o le hiciera una herida por el pendiente. Pero nunca ha tenido ningún problema en ese sentido. Cuando lo tuvo no teníamos el grano de arma y pues ahora lo tenemos, ¿no? Y bueno, nada más así rapidísimo quiero tocar el tema de la cicatrización, porque hoy está aquí Lupita Zúñiga, que es una persona a la que operó un médico que aquí de nosotros, y ha tenido una recuperación en su cicatrización excelente, y ya bueno, eso es una tomadora también de lo que son los cortes de la mano. Ay, Lupita, puedes decirnos en un minuto porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí estaría padre aprovechar tu visita. ¿Puedes pasar al frente? La operaron tuvo una fractura en el pie. Esos primeros pasos sin bastón. Son sus primeros pasos sin bastón. Así que un aplauso para la Bueno, yo no soy ratita. De 2 patas, pero sí, yo tomo café por lo menos 2 al día y había tomado las esporas, me fueron hace 2 meses y a los 14 días que me quitó las puntadas el doctor Hernán, pues vio que la cicatriz estaba súper bien, cerrada la herida completamente, el pie rosita, así como dice Carla, y muy suave y pues no pasé nada yo. Digo, yo no soy diabética tampoco, pero cicatrizó muy rápido. Lupita, ¿y cuántos kilos has bajado aprovechando que pasaste aquí al frente? Con la malteada, pues bajé 10 kilos. Ahorita con la operada yo dije, pues voy a subir, me voy a poner bien, pero no, sí. Bajó 8 kilos de peso y estaba feliz porque a los 10 días le quitaron los puntos, la cicatriz no se le abrió, o sea, y en una paciente obesa con una cicatriz acá abajo, o sea, olvídate, son complicaciones muy... Y ella está feliz y a todo el mundo le dice, es que a mí ni se me abrió mi herida, bajó los 8 kilos de peso y se siente súper bien, ¿no? Entonces, ¿Con la malteada? con la malteada y el té rojo. Así es. Por ejemplo, si no te gusta el café y quieres bajar de peso, El té rojo. el perro. Pero si quieres así amarre, Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, muchas gracias. Al final le pueden preguntar algunas cosas a la doctora Carla antes de que se vaya. Y ahorita la siguiente plática es sobre la malteada que tenemos. Se llama Uliex, qué componentes tiene, cómo aporta los nutrientes y para qué puede servir. Y específicamente hoy vamos a hablar de si la malteada la pueden utilizar niños o no. ¿Conocen niños gorditos? Sí. Todos. Y es una duda muy común, oye, ¿es segura para los niños o a partir de qué edad? Es muy común, ¿no? Entonces hoy la nutrióloga Estefanía Jiménez nos va a hablar sobre eso, los componentes de la malteada y bajo qué condiciones o cómo se sugiere la malteada para niños. ¿Sale? Pues muchas gracias y nos vemos el próximo sábado.